Hola, soy José Antonio Villagra de Praxis Top Consulting. Bienvenidos a Soluciones a los Problemas de Gestión Pública en el Perú. El tema de este episodio es cómo establecer requisitos efectivos de contratación de personal y de terceros en el sector público. Bien, ¿cuál es la problemática? Bueno, en principio todos sabemos que en el sector público existen muchas dificultades en ocasiones para seleccionar, para reclutar personal efectivo, tanto para gente que va a trabajar al interior de las organizaciones como cuando se trata de contratar o obtener los servicios de terceros o de consultores que van a desempeñarse para funciones muy específicas y por un tiempo bastante definido. Las dificultades tienen que ver con gente que no logra las competencias requeridas, que no alcanza los resultados esperados, pero también con situaciones en las cuales las personas logran sus resultados pero rotan mucho, es decir, abandonan la institución antes del tiempo que se desea. Y por otro lado también pasa que a veces nos quedamos con personas que no cumplen con los objetivos y que más bien permanecen por mucho más tiempo del que quisiéramos en la institución. Pues bien, si esta es la problemática, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, lo central en esta problemática es que no se está utilizando de manera correcta el concepto de competencia. Es decir, en los últimos 40 o 50 años el movimiento de competencias en psicología ha marcado la pauta de lo que debería ser una adecuada selección de personal y de terceros en el caso del sector público. ¿En qué consisten estos principios? Deberíamos seleccionar buscando la capacidad real para efectuar un buen desempeño en el cargo y no necesariamente el cumplimiento de determinados requisitos que a veces son simplemente buenos deseos pero que no están relacionados con el desempeño efectivo en cada una de las posiciones que se desea cubrir. Es decir, hay muchos estudios ya que indican que no necesariamente las personas que cuentan con grados, títulos o que son los mejores puestos o que tienen los mayores niveles de resultados en las pruebas de inteligencia o de aptitud matemática y verbal, etc. Todo eso no necesariamente es lo que explica el desempeño superior. Por tanto, creo que existe una sobrevaloración de la importancia de los grados, títulos, sobre todo cuando en los últimos 20 o 30 años en el país ha habido una profusión de grados que no necesariamente cumplen con los estándares que deberían esperarse. Es decir, grados no permiten el éxito en la posición. Lo que explica el éxito en una posición, ya sea de personal o de tercero o de consultor, es básicamente que sean capaces de realizar las tareas. Y esto se predice por comportamientos específicos que deben ser identificados y que están relacionados a capacidades personales. Esto se puede evaluar por pruebas apropiadas que midan realmente las competencias, pero también sobre la base de la experiencia relevante. Y ahí tenemos a veces otros problemas porque la experiencia que se pide no tiene muchas veces nada que ver con las funciones. Y quiero explicar esto con un poco más de detalle. Pensamos muchas veces que las competencias de tipo técnico suelen ser las más importantes para desempeñarse bien en una posición de gestión. Por ejemplo, si estamos hablando del Ministerio de Salud, pensaríamos que un mejor médico podría ser el mejor funcionario para gestionar un organismo de salud, pero esto no necesariamente va a ser así en todos los casos. Puede ser que la persona que tenga esas competencias se ayude con esos conocimientos, pero es indispensable de todas maneras que la persona tenga alguna experiencia previa de gestión, que haya realizado actividades de supervisión de personas, de procesos, de recursos y que además cuente con una formación relacionada con aspectos generales de administración. En fin, lo mismo cuando hablamos de personas en el sector educación o en el sector seguridad, ¿no? No necesariamente una persona que es militar o que viene de la policía va a ser el mejor ministro del Interior o el mejor gestor de los problemas de seguridad del país. Es decir, el tema técnico ayuda, pero no es definitivo. Necesitamos aspectos relacionados con la función. Y la función en el cargo de un organismo público, un cargo típico, perdón, de un organismo público, tiene que ver con temas de administración. Entonces, esto implica reevaluar completamente los mecanismos que estamos utilizando para evaluar personal. En algunas contrataciones abiertas o públicas, muchas veces perdemos personas que tienen un gran valor por simplemente colocar requisitos mal establecidos que no evalúan el desempeño real en una posición en el mundo de las organizaciones públicas. Y lo otro que también es muy importante es que deberíamos tener un mayor criterio costo-beneficio. Es decir, si estamos evaluando algo que tiene mucho valor para la organización, quizás deberíamos invertir mucho más en hacer evaluaciones mucho más profesionales, utilizar
gente experimentada, psicólogos con los grados y con las capacidades, ¿no es cierto?, los requisitos necesarios para poder hacer este trabajo, pero también utilizar las pruebas más adecuadas. En el mundo de los recursos humanos sabemos, por ejemplo, que las entrevistas, si bien es cierto, son buenas y las pruebas psicológicas pueden ser complementadas con una herramienta muy potente que son los assessment centers, que rara vez se utilizan en el sector público. Bien, en resumen entonces podemos decir que este es un tema muy importante. Se debe mejorar la contratación de personal y de terceros en el sector público, pero esto implica reconocer muy bien que el concepto de competencia debe ser utilizado en su real dimensión, es decir, no exigir requisitos que no expliquen el desempeño superior y más bien centrarse en la evaluación de estas características diferenciadoras que en el mundo real son las que explican los mejores resultados o los mejores desempeños. En última instancia, se requiere invertir más para asegurar una calidad de la evaluación del personal y de los terceros muy adecuada. Muchas gracias.